¿Cuántos están dispuestos a hacer realidad Are you las promesas de ready Dios to en su do vida? that? Are you ready to see His promises become a reality? Hay muchas, hermanos, There's so many que podemos promises disfrutar. that we can enjoy. Pero yo creo que la primera cosa que tenemos que The first hacer thing we must do es entender is understand qué son las promesas. that they're promises. ¿Saben que en el What are the Antiguo promises? Testamento You know what the Old Testament is? no hay una palabra para el término promesas? There's not a certain word that actually means promise. En realidad, cuando usted encuentra en el Antiguo Testamento la When you see expresión the Old Testament promesa, and you read the word promise, en realidad lo que quiere decir ahí es Dios dijo, what it wants to say is God said, o la palabra del Señor or the word of the Lord expresó lo siguiente. expressed this. Porque para los judíos como tal, Because for the Jewish a ellos les people, interesaba solamente una cosa, there's one thing they understood, que Dios dijera algo. that God would say something. Y si Dios decía algo, And if God said that, automáticamente se cumplía, automatically it would come to pass, o se llevaba a cabo it would finish, lo que Dios decía. or what God said would come to pass. Es decir, It means lo que sale de la boca de what Dios comes from God's mouth tiene el poder para hacerse realidad. has the power to become a reality. ¿Me escuchó eso? Did you hear that? Dios no habla por hablar. God doesn't speak just to speak. Cuando Dios dice When algo, He says something, es porque Él ha decidido it's because He's decided that de que eso se va a cumplir. this will happen. Él no necesita He decir, doesn't need to say, te prometo, I promise, créeme believe me, que yo voy a hacer esto. trust me, I'm going to do this. Él simplemente lo dice. He just says it, Y se supone and one que understands nosotros debemos creerlo that we must believe y it tomarlo and take it como algo que se va a hacer as realidad. something that will become a reality. ¿Usted ha visto a los Have you niños? seen children? Los niños tampoco entienden la expresión promesa. They don't understand the expression promise. Para ellos, cuando un adulto dice algo, When an adult says something to them, es porque lo va a hacer. it's because they're going to do it. Por ejemplo, An example, usted dice, you say, me gustaría en mis próximas in my vacaciones next vacations, salir con mi familia I would like to go with my family e ir a la playa. and go to the beach. El niño no entiende eso como simplemente mi papá le gustaría. Your kid doesn't think, oh, my dad would like to do Para that. un niño es, For a kid, mi papá dijo, he said, my father vamos a said, ir a la playa. we're going to go to the beach. Y por eso andan luego en la escuela diciendo, And that's why he goes to school and me voy a says, la playa, I'm going to the mi beach. papá me va a My llevar. dad's going to take me to the beach. y cuando uno les explica, And one explains to dice, him, no, yo no quise decir I eso. didn't want to say it like La that. respuesta del niño es, The Tú child lo says, dijiste. you said that you would take me. porque para él, Because to that si kid, salió de la boca if it came from your de mouth, su papá, from your father, es porque se va a hacer realidad. it's because it will be a reality. Es después de un tiempo que ellos aprenden And later on they learn que los adultos decimos cosas que después no hacemos. that adults say things that they really don't do. Por eso dicen entonces, And that's why they say, ¿me lo prometes? do you promise? ¿Me lo prometes? Do you promise? Porque de alguna manera Because one way or another, nosotros nacemos we are born con un concepto en nuestro corazón. with a certain concept in our heart. Lo que Dios dice, What God says, Él lo hace. He does it. Es luego en nuestra formación, It's later throughout our en nuestro formation, crecimiento, as we grow, que nosotros perdemos el that concepto we lose that concept, de que Dios cumple lo que hace. that He finishes what He promises. Es a veces nuestra propia incredulidad And it's many times our own unbelief la que unbelief, limita las promesas de that Dios. limits God's promises. Pero por eso, como decía el Señor Jesús, That's why Jesus said, tenemos que volver a ser niños we have to come back and be children y again empezar a entender and que understand cuando la Escritura that dice when the algo, Scripture says something, cuando Dios dice algo, when God says something, Dios está revelando su deseo, He's revealing His desire, su voluntad, His will, y que por lo tanto And Él va a cumplir lo He que ha prometido. will do what He has promised. Si nosotros empezamos a creer en esa dimensión, And if we believe things in this dimension, vamos a entender que podemos we will apoyarnos en las understand promesas de that Dios. we can support ourselves with His promise. Que si el Señor dice, That if the Lord cree says, en el Señor Jesucristo believe in the Lord Jesus y serás Christ, salvo tú y and toda you tu and casa, all your household shall be saved. créelo, Believe it. créelo. Believe it. Ten plena confianza en Just eso. have complete confidence in that Si el promise. Señor dice If the Lord says que Dios cuida de nosotros, that God takes care of us, que Él suplirá todas that nuestras He will meet necesidades, every need that we have, simplemente hay que creerlo. we just must believe it. ¿Por qué razón? Why is the reason? Porque todo lo que sale de la boca de Dios Everything that comes from God's voice tiene el poder has the power
para cumplirse. to complete. No es simplemente que le gustaría, It's not just that God would like to do something. que tal vez podría hacerlo, Maybe he can do something. como tal vez lo tenemos que hacer nosotros los adultos. Maybe sometimes like the adults Cuando feel we Dios need dice to. algo, But when God says something, es porque Él lo va a hacer. it's because he will do it. ¿Claro eso? Is that clear? Entonces uno puede comparar esto como aquel hombre que We can compare this tuvo un problema en su barco en el mar to a man who had a problem on his boat in the middle of the sea. y él perdió su barco, He lost his boat. tuvo que agarrarse al salvavidas He had to grab the life vest y nadar por un buen tiempo and swim for a long time hasta que llegó a una roca. until he came to a rock. Y ahí se agarró a esa roca And he grabbed onto that rock y estuvo esperando hasta que fue rescatado. and he was waiting to be rescued. Y después cuando lo rescataron, And when they finally rescued him, alguien vino y le preguntó, someone came and asked, ¿no sentiste miedo weren't you afraid cuando estabas allí en esa roca? when you were there on that rock? ¿No temblabas del miedo? Did you not tremble with fear? Él dijo, And he said, sí, yo temblaba mucho. he says, yes, I trembled much. Tenía mucho I miedo, was so afraid, pero la roca but the rock no temblaba, didn't tremble. no tenía miedo. The rock wasn't scared. Entonces nosotros a veces en nuestra fe So in our faith, many tenemos times, altibajos, we have high points and low points. tenemos temores, We have fears, tenemos dudas, we have doubts, pero la roca que es Cristo, but the rock who is Christ, sobre la cual descansan las in which the promesas, promises rest, nunca tiembla, it never trembles, nunca tiene miedo. it never is afraid. Y por eso sabemos And that's why we que know tenemos esas promesas. that en we nuestra have vida. those promises soon. Amén. Amen? Entonces eso es la promesa. That is the promise. Pero es importante que But it's entendamos important that we understand que confiamos en las that we promesas, trust in those en promises la palabra que Dios and the dice, word that God gives porque confiamos because we trust en el que dice la in promesa. the one who gives the promise, who says the promise. Ustedes saben Do you know que una palabra that a word es confiable is trustable or dependiendo believable de quién la dice. depending on who says it? ¿Sí o no? Is that true? Si usted recibe una promesa de If alguien you receive a promise from someone que siempre miente, that always lies, que nunca cumple, that they never complete their word, que ha engañado a otros, they've deceived others, cuando usted recibe una promesa de alguien así, when a person like that makes you a promise, usted hace colocar muchas firmas, you make them sign llenar stuff, muchos documentos fill out a lot of documents para asegurarse el cumplimiento. to assure that they finish what they said. Pero si la persona que dice la promesa But if the person who makes the promise tiene un historial has a history de ser una persona cumplida, of being a person who finishes what they say, responsable, a responsible person, muy seria en lo que dice a serious person that will Usted complete tiene what they say, mayor you tranquilidad can rest y mayor and confianza have greater trust en lo que esa persona dice. in what that person says. ¿Sí o no? Is that true? Nosotros sabemos We know que una de las cosas que caracteriza a Dios one thing that characterizes God, es que Él es suficientemente poderoso that He is completely powerful para cumplir cualquier promesa que haga. to do any promise that He has already Para given. Dios no hay nada For imposible, God there is nothing impossible. no hay nada difícil. There's nothing difficult. ¿Sí o no? Is that true? Y la segunda And the cosa que second nosotros thing that we entendemos understand es que Dios is God, no puede mentir. He cannot lie. O sea, Él no puede decir He algo can't say something y no cumplirlo. and not do it. Y fuera de eso, And outside of tenemos that, todavía un fundamento we mucho más still firme. have even a stronger Dios nos ama. base. God loves us. Y si entregó a Jesucristo And if He gave His only Son y lo llevó a la cruz del and He Calvario, took Him to the cross, a que sufriera por nosotros, that He would suffer for a que us pagara por nuestros and pecados, pay for our sins, lo hizo morir por causa and He made nuestra, Him die for our cause, ¿cuánto más how much more no nos dará todas las will cosas? He not give us everything that we need? Si ni siquiera retuvo a su propio Hijo, He didn't even retain His own child, sino que lo dio por but He nosotros, gave that child for us. ¿cuánto más How much more no nos dará todas las will cosas? He not give us everything that we need? Eso nos lleva a una conclusión, And it causes us to come to a que por conclusion. cuanto Dios te ama, If God loves us, por cuanto Dios es poderoso if by His power, y Dios no puede mentir, and if He cannot lie, tú puedes confiar plenamente that we can completely trust en lo que Él dice. in what He says. Que cuando Él promete, So that when He promises us something, Él va a cumplir lo que nos ha He dicho. will do it.